Iglesia, qué buen domingo acabamos de tener a nivel de la alabanza y la adoración. Qué bueno tenerla en esta mañana, preparados para el tiempo precioso que Dios nos ha regalado en este domingo en casa. Quiero que se ponga cómodo, aliste todo, aliste con qué anotar, aliste la Biblia, prepárese, tome un buen vaso de agua y vamos a entrar en la palabra de Dios en esta mañana, en este tiempo precioso. Creo que este mensaje, esta miniserie que hemos iniciado este miércoles que pasó, es una miniserie supremamente importante, porque le hablé de ese tiempo en que vivió aquel hombre llamado José en Egipto, luego cómo Moisés tiene que sacar a toda una nación, esa nación que sembró José en Egipto, sus patriarcas, sus padres, sus hermanos, y se convirtió en una gran nación, y luego pasaron al desierto, y por último entraron a la tierra prometida. ¿Qué está pasando en nuestra vida a nivel de ese tiempo, iglesia, de Egipto, de desierto? ¿Y qué pasará, obviamente, en el tiempo de la promesa o lo prometido, que es lo que tanto estamos anhelando en esta mañana? Siento que de parte de Dios este tiempo ha sido un tiempo maravilloso para todo su pueblo, para su iglesia y para todos los demás. Pero quiero entrar en materia y quiero decirle a usted que ya en el desierto el pueblo de Israel tuvo que vivir muchas cosas. Voy a hablarle por unos segundos de lo que vivió en el desierto, pero ¿quién fue la persona adecuada para sacar a la gente de Egipto y pasarla al desierto? Como todos sabemos, fue este hombre llamado Moisés. Maná, codornices, leyes recibió el pueblo de Israel allá en el Sinaí. Un año después de haber salido de Egipto aproximadamente, recibe las leyes de parte de Dios. Y obviamente tuvieron que ver milagros sobrenaturales como los que estamos viendo en estos tiempos, donde el agua tiene que salir de la roca. Fueron de las cosas que más caracterizaron en el desierto, o el desierto para el pueblo de Israel. Y esa posición del desierto, de quietud, de silencio, de muchas alucinaciones en parte, porque a veces el desierto nos hace alucinar cosas. Fue un proceso que Dios tuvo que mostrar a su pueblo. Diga conmigo proceso, porque el desierto es un proceso y quiero hablarles sobre eso. Este proceso que estamos viviendo, el que vivimos días atrás, donde estábamos en ese Egipto, donde estuvimos en ese hueco, en esa cisterna que enviaron sus hermanos a José. De ahí salió, pasó como esclavo, de esclavo pasó a la cárcel, de la cárcel pasó a gobernar, pero pasó esa generación y vuelve y queda en la tierra de Israel en esclavitud por medio del cambio, la sucesión del faraón, de un faraón a otro. Y esa esclavitud despierta ciertas inconformidades, cierto celo de Dios una vez más por su nación. 400 años después, y él necesita despertar a alguien. Diga conmigo, a alguien, y necesita colocar a alguien ahí para que saque ese libertador que necesitaba llegar en esos momentos a la tierra de Israel, a la nación judía en medio de esa esclavitud egipcia. Y ese hombre se llama Moisés, el hombre que realmente mostró la diferencia y colocó la diferencia en el desierto. Diga conmigo, diferencia. Porque uno fue la santidad de José, la administración de José, el gobierno, la esperanza y los sueños de José, los que mantuvieron por una época al pueblo de Israel en actividad y en paz. Pero muere José, muere esa generación y ya entra una nueva generación. Y entre esa generación, ya en la esclavitud en Egipto, nace un hombre llamado Moisés. Y Moisés no nació en cualquier lugar. Fue un hombre que fue buscado por Dios viviendo en el mejor momento de su vida. Estaba en la casa de Faraón. El hombre estaba en toda su gloria, estaba en su comodidad. Pero aún Moisés, viviendo en ese lugar, el Señor lo toca y lo llama y lo incita de alguna manera, y le pone algo más aquí adentro que lo lleva a despertar y a mostrar el interés por algo más. Diga conmigo, por algo más. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, por favor, en el verso 24 en adelante. Mire lo que tuvo que pasar en la vida de Moisés para cumplir el propósito y salir al desierto, de Egipto al desierto,
y hacer el proceso, que porque desierto significa proceso. Miren lo que dice la Biblia en el verso 24 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, diga conmigo la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado del egipcio, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces. Y ahí sigue toda la historia. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con su familia por creerle a Dios. Entonces, mire, iglesia, Dios llama a Moisés y lo llama y lo saca, y le hace un llamado especial a Moisés para que sacara a su pueblo de esa esclavitud. Siempre necesitará levantarse un Moisés antes de salir al desierto, porque aún en el desierto necesitamos dirección de parte de Dios y necesitamos personas que nos guíen. Me llama mucho la atención de Hebreos, porque el escritor de Hebreos resalta mucho esta palabra. Dice, puso su mirada en el galardón. O sea, puso su mirada en una promesa. Galardón significa promesa. Tú no puedes atravesar el desierto sin la promesa de que hay algo mejor al otro lado. Tú no puedes atravesar y manejar y dominar al desierto sin que en ti exista una promesa, que es la que vengo a recalcarte una vez más a tu vida, de decirte, este tiempo va a pasar, esto hay un tiempo de desierto, estamos en un proceso, bendito el proceso de Dios, pero hay una promesa que es la que nos motiva, que es la que nos llena de fe, que es la que nos llena nuestras expectativas, porque el Hijo de Dios es entendido en los tiempos y reconoce que esto va a pasar, que esta situación va a pasar, que esta pandemia va a pasar, y tenemos puesta nuestra mirada en las promesas. Dígame amén. Él puso su mirada, dice el libro de Hebreos, en el galardón. Ahí fue donde Dios colocó esa semilla para que Moisés se despojara de todo lo de Egipto y se colocara en su voluntad. Mire algo, iglesia. Dios nos sacó a alguien del mismo lodazal donde estaba el pueblo de Israel, haciendo ladrillos, fabricando ladrillos para el faraón. No, Dios sacó a alguien que estaba muy bien colocado, que había tenido un proceso, una experiencia de administración, de diseños, de una cantidad de cosas. Desde la misma casa del faraón, Dios sacó la solución. Y yo te vengo a decir en esta mañana, Dios va a sacar desde el mismo Egipto, va a sacar gente que traerá soluciones, gente que viene con su linaje, gente que trabajó, que hizo, pero Dios está llamando gente preparada para sacar a su pueblo de este lodazal y meterlo a la tierra prometida. Dígame amén, iglesia, ahí donde tú estás. ¿Qué tenía que hacer? Aun cuando Moisés estaba en su comodidad, como muchos estábamos en el Egipto antes de este proceso, cómodos, tranquilos, buena comida, buena vivienda, buena ropa, buenas cosas, pero Dios lo sacó, Dios lo mandó a llamar, porque cuando Dios tiene un propósito, Dios va por todo. Y Moisés lo tenía todo en la casa de Faraón, pero no era la perfecta voluntad de Dios, iglesia. Ahora escuche bien. Aún así, en un momento dado, él sabía que algo le faltaba. Aunque lo tenía todo, algo faltaba. No sé si a usted le esté dando este proceso, este desierto, la percepción
de que algo falta, de que algo te falta. A mí todos los días algo me falta. Necesito suplirlo con Dios. A la oración me suple, la presencia, predicar me suple, hacer algo más. Siempre Dios me ha tenido inquieto porque siempre hay algo que falta. Porque el único que siente que no le falta nada es Dios. De resto todo mundo algo nos falta. Y Dios en ese momento le coloca eso en el corazón a Moisés. Ahora, Moisés comete un error, iglesia. Para que usted entienda el contexto. Moisés era un hombre de la casa del faraón. Un día salió a ver cómo los israelitas trabajaban duramente en esclavitud. Él no sabía, él no entendía mucho, pero en un momento dado Dios coloca eso en su corazón. Y vio como un egipcio maltrataba a un israelita y le estaba maltratando demasiado. Moisés, movido por su sangre, por su temor, por su linaje que era de la casa de Dios, se lanza y coge a ese egipcio y lo coge a palo, dice la Biblia, y lo mata. Mata por defender a un israelita. Eso, de alguna manera, lo promovió al exterminio, a salir al exilio, a salir de un estado de comodidad, y eso lo condenó definitivamente a salir de Egipto. Mire cómo Moisés en un momento dado, por su pasión, por su estado, toma su justicia o toma la justicia por sus propias manos, sin entender que algo que él estaba sintiendo inicialmente no era ese el propósito. Esa acción que cometió Moisés ahí en Egipto lo llevó a durar 40 años en el desierto. Lo llevó por allá a la tierra de Madián y terminó siendo un pastor de ovejas. Pasó de la casa del faraón a ser en el desierto. Con un báculo lo sacaron, lo enviaron al desierto y rodó durante 40 años sin saber el por qué. Simplemente porque intentó hacer cosas buenas y terminó haciendo algo malo, que fue el asesinato de un egipcio. Y eso no lo perdonó la casa del faraón. Y tuvo que salir de Egipto y enviarse al desierto. Y ser enviado al desierto, perdón. Ahora, aún así, aún él teniendo la mejor intención de salvar su pueblo, aún teniendo él la intención y el despertar santo, porque su pueblo fuera, de alguna manera, sacado de esa esclavitud, comete un error, asesinó a otro hombre y tuvo que salir y fue enviado al desierto al proceso. Diga conmigo proceso. A veces hemos caído en este desierto por haber intentado hacer mejor las cosas a nuestro parecer, porque creíamos quizás que con la justicia en nuestras manos las cosas iban a ser rápidamente. Pero Dios es un Dios de justicia y Él sabía que en el momento adecuado tendría que suceder lo que inevitablemente sucedería. El pueblo de Israel saldría de la esclavitud de Egipto para entrar al desierto. Ahora, Moisés no comprendía eso. Después de ser un hombre de mucha gloria en Egipto, terminó siendo un pobre mendigo en el desierto. Caminó y deambuló durante 40 años. Pero un día se prendió una zarza allá en el monte, en aquel gran monte. Y esa zarza lo llamaba a él. Era el llamado de Dios. Esa zarza se incendió en medio del desierto, no en la casa del faraón. Y eso es una de las cosas que quiero decirte. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? ¿Por qué Dios nos está desprendiendo de la casa del faraón? ¿Por qué Dios se está sacando en estos momentos y en estos tiempos de la comodidad de Egipto? Porque Él quiere encender la zarza a ti y a mí. Prender su zarza, porque Dios habló por medio de una zarza. Dios no habló desde la casa del faraón, porque la gloria se la iba a llevar faraón. No, Él te sacó a ti, te está sacando a ti y a mí. Nos está sacando de este proceso, nos está sacando de Egipto por medio de esta cuarentena y nos está entrando al desierto para hablarnos cara a cara. Por eso duró Moisés 40 años antes a solas en el desierto y 40 años después con el pueblo de Israel en el desierto. Pero los primeros 40 años, cuarentena,
Fue un tiempo donde Dios procesó el carácter de Moisés, procesó su manera de hablar, su manera de pasar y su manera de actuar. Siento que esta cuarentena que estamos viviendo, iglesia, es ese proceso que Dios tenía que hacer en ti y en mí. Este tiempo que hemos estado aislados en este desierto es un tiempo donde Dios se está tratando con tu carácter, está tratando con tu vida, te está procesando. Pero pronto, levanta tu mano derecha, pronto volverá la zarza, y en medio de la zarza Dios hablará a tu vida y a mi vida, y se revelará a ti y te dará los propósitos y los secretos que tiene para esta nueva temporada, para pasar del desierto a la tierra prometida. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana preciosa. Creo que Dios te está hablando sobrenaturalmente, iglesia. ¿Me dice amén? Y llega Moisés y entiende el propósito y sube después de esa cuarentena, 40 años nada más y nada menos. Sube al monte y se presenta al Señor. Escúchame bien, iglesia, lo que te voy a enseñar este principio. Se presenta ante el Señor, ante la zarza del Señor, en medio del desierto. Y lo primero, y sale esta frase célebre que hemos escuchado durante mucho tiempo. El Señor le dice a Moisés: quítate la sandalia de tus pies, porque lo que estás pisando es tierra santa. ¿Cómo? Estamos en el desierto. Llevo 40 años deambulando. Llevo 40 días encerrado o más ya. Y tú me pides a mí y me dices que esto es tierra santa. Pues déjame decirte, lo que estás viviendo, aunque no lo creas, ha sido santificación. Dios también está santificando tu tierra por medio de esta cuarentena. Cuando Moisés se presenta ante la zarza, Dios no le permitió que él entrara con las sandalias del pecado, con las sandalias del desierto, con toda la mugre que llevaba. Lo que él estaba pisando era tierra santa, y él le dice a Moisés: quítate tu sandalia, la sandalia de tus pies, porque lo que pisas es tierra santa. Déjame decirte algo, en medio del desierto Dios también está. En medio de este proceso, Dios todos los días, iglesia, ha estado contigo. Dime amén, por favor. Quiero que entienda lo siguiente: si Dios le dijo a Moisés que lo que él estaba pisando era tierra santa, es lo que él te quiere decir. Este santo proceso te va a llevar a conocer la verdadera identidad con el Señor. Este proceso Dios lo ha santificado, porque tú estás pisando tierra santa. Aún en este momento tú estás pisando tierra santa. Iglesia, quizás Moisés hubiera evitado muchos años, mucho tiempo deambulando en la tierra, 40 años antes de volver a Egipto, si hubiera entendido el tiempo y la confirmación de la zarza. Ese tiempo que hoy necesitamos, ese tiempo que te tiene que confirmar. Déjame decirte algo. Fue la zarza la que le confirmó a Moisés su llamado para ir de libertador a Egipto. Fue la zarza, fue la confirmación de la zarza la que él, por medio de ella, entendió y confirmó el llamado que Dios le había hecho. Te estoy hablando, pueblo de Dios, en esta mañana. Te estoy diciendo, aire de tu casa. Te estoy diciendo, empresario. Te estoy llamando el nuevo empresario. Le estoy hablando al esposo, a la esposa, a los hijos. Espera la confirmación de la zarza para salir hacia la tierra prometida. Lo que Dios ha hecho en estos días es confirmarte por medio de su Santo Espíritu, por medio de su zarza, por medio de este tiempo que hemos tenido, para confirmarte lo que vas a hacer. Porque sabes algo, iglesia, si regresamos un momentico, por unos segunditos nomás, a Hebreos capítulo 11, verso 29, yo encuentro también que el escritor de Hebreos dice: por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca. O sea, cuando Moisés volvió y sacó el pueblo de Israel, y el primer milagro fue el mar rojo. Dice aquí: por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Mucha gente intentará pasar, pero no lo logrará.
Solo pasaremos este proceso en victoria y en éxito y en bendición los que entendamos los designios y la zarza de la presencia de Dios en nuestra vida. Muchos intentaron, pero no lo lograron, dice Hebreos 11:29. No lo lograron, lo intentaron, pero no lo lograron. Tú no puedes intentar pasar este proceso sin la presencia de Dios. Wow, qué tremendo esto. Tú y yo no podemos intentar pasar este proceso del desierto sin que Dios nos haya hablado y nos dé dirección. Sin que Dios nos diga, sin que Dios nos haya llamado. Tú no puedes intentar este proceso sin que Dios te confirme lo que quiere para tus planes. Dios a mí me ha confirmado todo lo que estoy haciendo y lo que pienso hacer en familia y como ministerio, porque he desprendido el tema de mi llamado con el tema de mi propósito también, como padre, como esposo. Pero Dios tiene que hablarte. La zarza tiene que encenderse y hablarte a ti. Pero tienes que quitar tus sandalias, porque aun cuando no creas, estás pisando tierra santa también. ¿Está conmigo, iglesia? Yo sé que el desierto es quietud, es silencio y nos cuesta mucho. Pero Moisés puso su mirada en el galardón. Y aún en el desierto, Dios llamó tierra santa. Por eso le he hablado en esta miniserie de Egipto, desierto y lo prometido. Todos son 3 procesos. Este tiempo de la esclavitud de Egipto ya pasó. Tú eras esclavo de muchas maneras de vivir antes de esto. Tú tenías muchos hábitos, ya pasaste, ya no eres esclavo de un vicio en el nombre de Jesús. Ya no eres esclavo de un proceso económico o de un tiempo o de un sistema económico en el nombre de Jesús. Ya pasaste la esclavitud, pero llegó la época del desierto. Aprender a depender de la mano poderosa de Dios. Maná, codornices y agua y leyes. Y en este desierto, este mensaje es clave para lo que quiero terminar. Pasa bien el tiempo del desierto. Pásalo bien. Pasa el tiempo del desierto. Trabaja en el tiempo del desierto. No abortes el tiempo del desierto, porque aún en el desierto Dios lo llamó santo. Aún la tierra del desierto para Dios es tierra santa si Él está ahí. Y yo te confirmo en esta mañana que Dios está en tu desierto y santifica tu estado. Dígame amén, iglesia. Santifica tu proceso. Entonces, pasaron un año desde la salida de Israel a la tierra del Sinaí, al Sinaí, un año. Y desde el Sinaí allá, tenían entre 11 a 14 días para llegar a la Canaán. Pero entre eso, se la pasaron 39 años el pueblo de Israel, aproximadamente deambulando del Sinaí a la frontera con Canaán, yendo y viniendo, 39 años deambularon. Y hasta que llegó un momento dado que Dios se enfureció con esa nación, con esa generación, porque llegó el momento de llegar a las fronteras con Canaán. Y Él le dice a Moisés que envíe hombres, 12 exactamente, que exploren la tierra de Canaán y que analicen toda la tierra y que se den cuenta cómo es. Y envía a 12. De los tales, escúchame bien para ir terminando, de los tales, iglesia, solo 2 vinieron con buenas noticias. De 12, solo 2. Los otros 10, que representaban las otras 10 tribus, no vamos, no creemos, es muy difícil, son muy grandes, tienen mucha fuerza, tienen armas, no podemos. Pero hubo 2 en especial, 2 a los cuales Dios apartó. ¿Por qué apartó? Porque ellos entraron y vieron lo que los otros no vieron. Y ese es el secreto para poder entrar a lo prometido terminando esta temporada. Ese será el secreto.
El secreto no será una nueva moneda, el secreto no será una nueva tecnología, el secreto no será en lo virtual solamente, ni en el método de una empresa o de un empresario o de un presidente o un gobernante. El secreto se hallará en un espíritu diferente. Por eso la zarza del Espíritu Santo purificó tu espíritu. Tuvo que haber purificado tu espíritu. Porque dice la Biblia en Números capítulo 14, con esto termino ya, iglesia. Números capítulo 14, verso 24. Dice: cuando el Señor castiga a Israel por su murmuración, por su manera de actuar, porque los sacó de la esclavitud, porque los llevó por el desierto, porque les dio maná, codornices, agua, leyes, y aún así cuando llega la hora les aguantó 39 años de terquedad, de cantidades de cosas, y cuando llega la hora de entrar a la tierra prometida, mandan unos espías, 10 de ellos vienen con malas noticias, solo 2 vinieron con malas noticias. Dios se enfurece de una manera tremenda y dice, y castiga al pueblo de Israel, y les dice: no van a entrar a la tierra prometida, solo 2, Josué y Caleb, porque en ellos fue hallado un espíritu diferente. ¿Quieres ver la tierra prometida? No mires para Egipto, mira a Dios, pero entra con un espíritu diferente. Tú no podrás, ni yo podré mirar las cosas que Dios va a traer si salimos de esta cuarentena con el mismo espíritu. Y mire lo que dice Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, voy a hablar específicamente de Caleb porque fue Josué y Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió, escúchame bien, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. ¿Cómo me gusta esto? Y su descendencia, ¿cómo me gusta más? La tendré en posesión. La tendrá, perdón, en posesión. ¡Wow! Aquí está la promesa para ti. Esto es lo que Dios promete en esta mañana para ti y para mí. Si nos dejamos procesar por este desierto y dejamos el viejo Egipto, el viejo Faraón, en la vieja tierra, la esclavitud, y entramos a ver la tierra prometida, la que vamos a ver en el espíritu. Cuando salgamos de esta cuarentena, cuando el mundo comience vuelva a su normalidad, usted y yo seremos de espíritu diferente. Dime amén. Seremos diferentes, nuestros hijos, nuestra mente, todo será en espíritu diferente, porque eso es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Tener un espíritu diferente nos hará ver un mundo diferente. Wow, anótenme en eso. Tener un espíritu diferente te hará ver un mundo diferente. Y el Señor le dijo a Josué, mi siervo Josué, cómo es de lindo esto. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Tu espíritu no puede ser el mismo espíritu de todos los demás. Tu espíritu debe pensar, hablar y actuar diferente. Tu espíritu tiene que hacer cosas diferentes. Tu espíritu tiene que agradecer a Dios de una manera diferente. Porque en él fue hallado otro espíritu y decidió. Es una decisión. No es, mírelo, ahí lo está leyendo usted. Y decidió ir en pos de mí. Dios hablando en nombre propio. Es una decisión, iglesia. Tú tienes que decidir. Él no lo va a hacer por ti. Tú tienes que decidirlo. Tú tienes que decidir si vuelves a salir de esta cuarentena otra vez en pos del mundo, del dinero, de este sistema, del pecado, de todo lo que antes te amargaba, te dañaba y te destruía. O ir en pos de Dios. Porque aquel que decidió ir en pos de Dios, Dios lo tomó y lo metió en la tierra donde Él quería que entráramos. ¡Wow! Y dice aquí, yo le meteré en la tierra donde entró. O sea, Él tuvo que entrar a la tierra, tuvo que ir a mirar el fruto grande. Josué vio frutos, vio leche, vio abundancia, vio bendición, vio unos gigantes, pero dijo, Jehová los destruirá.
Eso es lo que tú tienes que salir. Tú tienes que salir a ver las oportunidades que esta nueva tierra prometida nos arrojará, a los frutos grandes que tus manos tocaremos y procesaremos. Tú tienes que volver a mirar a una familia llena de bendición. Dime amén, iglesia. Eso es lo que Josué miró, y por eso Dios lo mandó, porque dice aquí: y lo meteré en la tierra que entró. Hay que entrar a Canaán. Hay que ir a mirarla, hay que ir a deleitarte, hay que enamorarte de lo que Dios va a traer para ti, para mí en estos tiempos. Y dice, mire la promesa, cuánto me gusta, porque esta iglesia es familiar, esta iglesia trabaja por la descendencia, somos una iglesia generacional. Y dice acá: y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Wow! Eso se merece un fuerte aplauso de parte de Dios. Su descendencia la tendrá en posesión. O sea que aparte de que te entra a ti y a mí, porque seremos hallados con un espíritu diferente, la heredad de esa tierra pasará a manos de tu descendencia y de mi descendencia. Dile amén al Señor. Dile: Señor, gracias, porque eso me mantendrá activo en este desierto, porque eso me mantendrá en posición de mi fe, porque fue por la fe que Moisés se movió y se desprendió de todo el Egipto y entró. Moisés no pudo entrar, Dios no lo dejó entrar. Dios tomó su cuerpo y su espíritu y se lo llevó, pero le dio el galardón a Josué y Caleb. Aquí está una generación que tiene ese espíritu de Josué y Caleb, de emprendimiento, de conquista, de ir, de ver lo bueno y no lo malo, de creerle al Señor, que en tiempos de desiertos la zarza se encendió. Dios se reveló a ti y a mí y nos dijo hacia dónde queda la tierra prometida. Prepárate, porque te vas a levantar en este tiempo, y pasando este proceso vas a ir a la tierra prometida. Vas a tocar la tierra que va a fluir leche y miel. Todo lo que tus manos y tus pies pisaren será tuyo, dice el Señor en esta mañana. Solo que te levantes, levanta tus manos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo esta palabra, lo creo, lo afirmo, la acepto, estoy preparado. Tengo el espíritu de Josué y Caleb, ese espíritu emprendedor de obediencia. Aunque voy y vengo, llego a pie, llego a tus pies, Señor. Me pongo en pos de ti, obedezco y recibo la bendición de haber ido y haber visto lo que otros no quisieron ver. Yo lo veré en el nombre de Jesús. Qué linda palabra la que el Señor te acaba de dar. Qué linda promesa, si decides tener y si decides salir de este tiempo con un espíritu diferente. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dile: Señor, gracias, porque aunque estuve en Egipto, pasé por el desierto, me estoy preparando para ir a conquistar la tierra prometida, la que en días estará preparada para ti y para mí y para nuestra descendencia, como lo dijo Números 14:24, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy en esta mañana por este tiempo precioso y esta palabra que le queda en el corazón a tus hijos. Bendigo esta nueva semana que arranca, Padre, creyendo que nuestras esperanzas están en ti. No está en ningún modelo ni en ninguna decisión gubernamental ni estadística de salud. Están en ti. Guíanos allá a la tierra prometida, Padre, y guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dos cosas importantes, iglesia, antes de terminar. A ti que me visitas por primera vez, que me estás viendo en esta mañana, que quizás por casualidad entraste a este canal de YouTube al aire de tu casa, quizás alguien te invitó, quizás alguien te reenvió. Quiero decirte algo: el Dios Todopoderoso, el que salvó a ese pueblo de la esclavitud, del desierto, y lo entró a la tierra prometida, y hoy son una de las naciones más poderosas en el mundo, ese mismo Dios te manda un mensaje en esta mañana y te dice: puse a mi hijo hace más de 2000 años atrás en una cruz, lo mandé, el verbo se hizo carne, murió por tus pecados y por mis pecados. Con esa sangre te limpió de la enfermedad y de la maldición. Solo tienes que aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, reconocerlo como Salvador y Señor, y reconocer que Él murió por ti y por mí, que Él puede cambiar tu desierto, tu esclavitud, tu Egipto, y entrarte a la tierra prometida, a la tierra santa, donde fluye leche y miel por medio del Espíritu Santo. Aunque todo siga igual,
Él nos cambiará a nosotros primero por dentro. Entonces, en el nombre de Jesús te declaro esta palabra, y si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, solo tienes que hacer esta oración junto conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que necesito salir de ese desierto, de ese Egipto, y entrar a la tierra prometida. Reconozco mis pecados, he fallado ante ti, y hoy reconozco que tú eres el soberano y el Rey, el Salvador, el que murió por mis pecados en la cruz del Calvario, que me limpia con tu sangre preciosa, y que hoy, diga conmigo, y que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida. Te declaro como mi Señor y mi Salvador. Tómame de tu mano, Señor Jesús, y guía mis pasos camino a la tierra prometida, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.